Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. En este domingo 32 del tiempo ordinario, es decir que ya estamos realmente terminando el tiempo ordinario y terminando esta lectura semicontinua de San Marcos. Hoy con una escena preciosa, la de la viuda pobre que echa todo lo que tiene en el arca de las ofrendas. Y nos damos cuenta que si seguimos las lecturas de todo este domingo, la primera lectura es el Salmo, que como saben concuerdan con el Evangelio, la palabra precisamente que los organiza, que los vertebra, es esta palabra, la viuda. La primera también es una historia de viudas, y en el Salmo se hablará de cómo Dios, digamos, es valedor de las viudas, los huérfanos, los necesitados. El Evangelio, sin embargo, comprende dos pequeñas perícopas, no solo la de la viuda, sino antes del elogio de la viuda, la invectiva contra los escribas. Son en realidad textos independientes entre sí, pero Marcos los ha querido poner juntos y la liturgia ha querido conservar esa unión de las dos pequeñas perícopas porque es una unión muy significativa. Vamos a comenzar de todos modos con el comentario a la primera lectura, a la escena de la viuda de Sarepta, que es realmente una escena preciosa también. Está en 1 Reyes 17, es una de las muy conocidas historias del ciclo de Elías, y nos cuenta, bueno, cuando el profeta en medio de una sequía va a casa de una viuda y le pide que le haga una torta de cebada, entonces ella le dice que bueno, que tiene solamente para ella y su hijo y después que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y entonces él, en nombre de Dios, le ordena que le dé esa comida que tiene para ella, pero le asegura el favor divino. Por medio de un pequeño poemita que seguramente en la historia literaria de este texto, seguramente este poema circuló independientemente, circuló como sabiduría popular a lo largo de siglos y luego, digamos, fue recogido y se lo rodeó con esta historia que lo explica, lo complementa y extrae del poema una enseñanza. Ese poemita dice así, dice: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Es un pequeño poema que nos habla por un lado del desvalimiento del hombre, ¿no? El ser humano siempre necesita algo de afuera. Los animales, si hace frío, bueno, tienen su propio abrigo encima, ¿no? Comen lo que hay en el entorno y bueno, por supuesto, eventualmente tienen que migrar, y ir a buscar pastos, ir a buscar agua, pero bueno, podríamos decir que en cierto sentido el animal está adaptado al mundo y al entorno y a las inclemencias del entorno. En cambio, el hombre es como un ser desvalido, no siempre necesita que lo estén apoyando, que lo estén ayudando, que le estén dando. Y si hace frío tenemos que hacernos abrigos. Tenemos algo que ningún otro ser de la naturaleza tiene, que es la enorme capacidad de comprender los problemas, pensarlos y buscarles soluciones, inventar herramientas. Entonces viene un bichito, por ejemplo, como nos vino con la pandemia, microscópico, ni siquiera lo podemos ver, pero mata, ¿no? Si esto fuera una comunidad de monos, bueno, acaba con ella. En el caso del hombre, mueren muchos, y al cabo de un tiempo ya inventamos no una, sino 5 o 6 vacunas. Entonces, por un lado, somos muy desvalidos, por el otro, muy poderosos, ¿no? Bueno, esos dos aspectos están en el hombre. A veces se nota más lo poderoso y a veces más lo desvalido. Claro, lo poderoso nos gusta verlo, ¿no? Entonces es lo que destacamos. La ciencia va a acabar con ello. Ahora, por ejemplo, en España está la erupción del volcán, bueno, ahí no tenemos nada para hacer, ahí se nota el aspecto de completo desvalimiento del hombre, no tenemos nada para hacer, simplemente esperar, y bueno, y después evaluar los daños, ¿no? De todos modos es importante la obra humana, ¿no? Cómo se ha previsto la evacuación de la gente, pero
no nos queda, ante la inclemencia de ciertos fenómenos naturales, no nos queda más que esperar. Bueno, este poemita tiene que ver con eso, con ese desvalimiento fundamental del hombre, que es lo que casi nadie, casi nunca queremos ver, ¿no? Ese desvalimiento fundamental. El hombre necesita, por un lado, que venga la lluvia, pero por el otro, si viene demasiada lluvia, se inunda, se muere. Entonces necesita que no venga tanta lluvia, pero claro, un poco tiene que venir. Entonces en la sequía, ¿quién te alimenta? El poema apunta a eso, a que hay un ámbito en la vida del hombre en donde necesito que alguien mire por mí. Bueno, ese es el Dios bíblico. Ese es el Dios bíblico, el Dios que mira por el hombre. Una hermosa historia del Génesis, dentro de esas maravillas que son las pequeñas historias que va contando el Génesis, nos cuenta de Agar, la esclava, que Abraham la expulsa porque su esposa ya no la quiere tener allí, la expulsa y ella va con su hijo ahí en el desierto hasta que se le acaba el agua, ¿no? Y entonces se sienta e incluso se pone el hijo lejos porque no lo quiere ver morir, y de repente ve un manantial de agua. Dios le provee esa agua que necesita, ¿no? Y entonces lo llama el manantial del que vive y ve, ¿no? Y eso es, yo creo que esa es la definición bíblica de Dios, el que vive y ve. Incluso el que ve es uno de los epítetos de Dios en la Biblia, ¿no? El Señor que ve. El que vive y ve. Y esas dos cosas están no solo presentes en el conjunto de la Biblia, sino también en el discurso de Jesús, en lo que Jesús enseña sobre Dios, ¿no? Por un lado es un Dios de vida, por el otro es un Dios que ve. Y fíjense que las dos escenitas del Evangelio de hoy tienen que ver con eso, con que Dios ve. Ve, está sentado en el templo y ve a unos que se aprovechan de Dios y ve a otros que glorifican a Dios con su acción, ¿no? El que vive y ve. Es lindo que sea la esclava expulsada la que descubre la verdad de Dios y no la dueña de casa, la matriarca, la héroe, la heroína de esta historia, ¿no? Sara, sino Sara tendrá que pasar por su propia experiencia de humillación para descubrir al Dios que vive y ve. De eso habla esta primera lectura, de un Dios que cuando el panorama se cerró del todo, Él está mirando y ve. Los antiguos, los paganos, también tenían una concepción de que los dioses nos miran, nos juzgan. No es que eso estuviera ausente del paganismo. Según las escuelas, hay escuelas filosóficas que decían, bueno, el Dios no se ocupa de los hombres, pero había un concepto natural de providencia divina. Pero claro, para que desde allá arriba un Dios te vea, hay que mucho lujo, mucho brillo, ¿no? Los templos llenos de oro y bien visibles, y los hombres revestidos con cosas costosas, caras, brillantes. Dios te tiene que ver, pero claro, está muy alto, ¿no? Bueno, el Dios de la Biblia se caracteriza precisamente porque su mirada es más aguda cuanto más insignificante es el hombre. Eso es mensaje de la Biblia, es anuncio. Eso es lo que se nos anuncia en la primera lectura, que realmente Dios es el Dios que está escudriñando la tierra y a lo mejor con mucho brillo no te va a ver. Te va a ver allí cuando está la viuda de Sarepta, ¿no? Que tiene para hacer un panecillo y después esperar la muerte. Bueno, esa es la primera lectura. Cuando vamos al Evangelio nos encontramos con la doble perícopa, la invectiva contra los escribas y el elogio de la viuda. En los dos casos Jesús observa, el que mira, ¿no? Jesús observa y juzga, aunque juzga de maneras distintas. Vamos a lo primero, a la invectiva contra los escribas. Está muy bien contada, muy bien redactada, además de ser muy realista, ¿no? Porque este aprovechamiento de las cuestiones religiosas para el propio beneficio no lo inventaron ni los escribas de la época de Jesús,
ni es una cosa antigua, ¿no? Es una cosa que lamentablemente está vigente, pero parece que va implícito en el contacto con las cosas divinas el que haya gente que se aprovecha de ellas, ¿no? Y bueno, en lugar de usar su vida para glorificar a Dios, usan la gloria de Dios para glorificar su propia vida, ¿no? O lo usan a Dios para glorificar su propia vida. Y así esta invectiva, digamos, está muy bien contada, es muy breve, pero fíjense qué ritmo que tiene, ¿no? Empieza con 4 acciones vanidosas, digamos, ¿no? Les encanta pasearse con amplio ropaje, que les hagan reverencias en la plaza, ¿no? esos besanillos, ¿sí? ¿no? Buscan los asientos de honor en las sinagogas, esos cartelitos de reservado que hay en tantas iglesias nuestras, ¿no? A veces hacen falta, lógico. En un bautismo se le reserva el asiento a la familia del bautizado, lógico. Pero a veces sabemos que no hace falta reservar asientos, ¿no? Los asientos en honor en las sinagogas, los primeros puestos en los banquetes. 4 acciones vanidosas. Y son graves. No sé si decirles que son tan graves, pero ya nos marcan un camino. Ahora vienen 2 frases. 4, 2. Ahora reduce. 2 frases, pero mucho más graves. Devoran los bienes de las viudas con pretextos de largos rezos. Esa frase a mí me encanta, porque es muy genérica, pero uno esto lo ha visto muchas veces, devorar los bienes de las viudas con pretextos de largos rezos. 2 frases, pero mucho más lapidarias, porque aquí ya no hay vanidad solamente, aquí ya hay verdaderamente simonía, es decir, utilización de la religión en provecho efectivo, propio. Y ahora viene una sola frase, pero esa frase es tremenda. Estos recibirán una sentencia más rigurosa, el juicio. Quiero que noten que el juicio está en futuro. Esto es importante porque, claro, uno se pregunta a veces, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está? ¿Por qué Dios no se ocupa del malo y nos lo saca de encima? No es ese el modus operandi de Dios, no es ese el modo de obrar de Dios, lo sabemos porque manifestó su modo de obrar en la cruz. Podría haber bajado unas cuantas legiones de ángeles y sacado a Cristo de la cruz, no lo saca de la cruz. Deja que consumen los hombres su injusticia con el Hijo del Hombre. Pero el juicio está dado. Este es un texto en el que uno se puede mirar al espejo y entonces tiene la ocasión de ver la vanidad, la impostura y corregirla si cae en ella. Recuerdo hace un par de años, ¿no? una ONG de caridad que bueno, que resulta que usaba la caridad para fines no muy caritativos. Eso es devorar los bienes de los pobres. Esto sigue ocurriendo. ¿Cuántas ONG de solidaridad tienen una mega estructura y sus directivos ganan muchísimo, ¿no? Entonces uno dice, ¿dónde está yo no voy a poner un donativo para alimentar el bolsillo de los directivos de la entidad, ¿no? Bueno, esto sigue ocurriendo, también ocurre a nivel particular, ocurre a nivel del clero, sigue ocurriendo. Estos tendrán una sentencia más rigurosa. El Evangelio no promete que Dios va a salir ahora con la espada, pero sí que el juicio ya está hecho. Y es un espejo en el que mirarse y pegar la vuelta mientras es posible. Pero ahora viene el elogio. Y el elogio no está en futuro. Eso es lo lindo, que el doble juicio no está en futuro. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, esa frase que está en el medio de estas dos perícopas es fundamental. A nosotros nos parece normal, porque cualquier persona entra al templo y lo primero que buscamos es si hay asiento y nos sentamos. Pero resulta que en el templo de Jerusalén estaba prohibido sentarse. Entonces esta no es una frase realística, no nos está fotografiando cómo estaba Jesús. Nos está diciendo San Marcos que Jesús está realizando un acto de autoridad.
La autoridad de Jesús viene marcándose cada vez más en el Evangelio, y ya estamos casi en el final, ¿no? Ahora Él está sentado juzgando lo que ve. El que vive y ve. Está sentado juzgando lo que ve. Ve, por un lado, estos escribas, pero ve también a esta viuda que no repara en él. No hay una interacción con Jesús, a diferencia con los escribas, que vinieron peleándose con Jesús desde hace un par de capítulos. Aquí no. La viuda no interactúa con Jesús, pero Jesús penetra en el corazón de esta viuda y descubre el verdadero significado de su gesto. Es lo que les decía antes. Dios, que parece que está en el cielo y no mira demasiado, escudriña, y cuanto más débil y necesitado es el hombre, más a fondo es capaz Dios de verlo y de sacar a la luz la verdad de ese ser humano, ¿no? Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas. Y yo os aseguro, que pone aquí la liturgia, no sé si, no recuerdo ahora si la traducción nueva es más precisa, eso es el amén os digo, ¿no? Esta fórmula solemne de Jesús. Realmente Jesús, como profeta, saca a la luz la verdad del gesto de la viuda. Amén os digo. Os aseguro. Traduce aquí, que es un poco liviana esa traducción. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Realmente un juicio, un elogio precioso, ¿no? También, como que somos maestros de la manipulación los seres humanos, ¿no? También este elogio muchas veces lo manipula gente que simplemente es tacaña y pone una monedita en la canasta y dice, ah, no, pero Jesús dijo que no importaba la cantidad. Sí, no dijo que no importaba la cantidad, dijo que esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Ese es el gesto que está juzgando y apreciando Jesús con su autoridad sentado en el templo, ¿no? Aprecia esa confianza del hombre, que es una confianza secreta del pobre, que sabe que Dios lo ve, lo observa y lo ayuda, ¿no? Bueno, quizás no podemos hacer mucho para adquirir esa confianza. La confianza no es algo que yo adquiera así, me voy a comprar 5 kilos de confianza, pero se ve, y esto es lo que el Evangelio nos va enseñando, se ve que en la medida en que uno logra ir despojándose de las seguridades humanas que lo rodean, va apareciendo más y más esa auténtica confianza. Quizás los que vemos este sillón bíblico, y por supuesto yo mismo, no somos como esa viuda, esperemos no ser como los escribas, ¿no? Estamos ahí en el medio. Bueno, el camino que nos traza el Evangelio es el camino no hacia la necesidad, sino hacia el despojamiento, porque en ese despojamiento crece infinitamente la confianza, como esta confianza de Agar, que bueno, se sienta a que la mira Dios, y Dios la mira y le da el agua. Bueno, muy bien, hablando de dos moneditas, quisiera comentar un tema colateral a esto, que es que yo creo que ustedes cuando encienden mis vídeos ven alguna publicidad. Bueno, yo había empezado a monetizar el canal hace un par de años. Algunas veces me han preguntado cuánto se gana con YouTube. No sé lo que gana un youtuber profesional, uno que vive de esto. A mí me entraban unos 3 euros al mes, así que imagínense, no significa mucho. Pero me gratificaba saber que por lo menos la publicidad que ponía YouTube la compartía un poco conmigo. Bueno, hace más de un mes que el saldo de mi cuenta es sistemáticamente 0. O sea que yo creo que ha cambiado el algoritmo de YouTube, y a los que tenemos poca audiencia, directamente ya ni nos considera. Entonces yo voy a dejar de monetizar el canal. No van a ver más publicidad, o no deberían ver más publicidad. No sé si eso tendrá algún efecto al nivel de la difusión de estos vídeos. Si monetizar es importante para que los vídeos se difundan más, bueno, lo seguiré haciendo. Pero en principio, a partir de este vídeo ya no los monetizaré. Así que se supone que no deberían seguir viendo publicidad.
cualquier cosa me avisan. Y por supuesto, si alguno quiere reemplazar esas grandes cantidades que me pagaba YouTube, puede hacerlo a través del botón donar del Testigo Fiel. Bueno, muchas gracias, nos vemos el domingo próximo.